Y estamos en vivo, Miss Gladys. Hola, bienvenidos a la hora del lonche con Avance, un espacio para compartir, aprender y celebrar juntos como comunidad. ¿Sabían que la violencia doméstica no distingue clase social, edad, género, nivel educativo o raza? Puede ocurrir en cualquier tipo de relación. Hablar abiertamente sobre el tema, educar desde la infancia sobre relaciones sanas, respeto y límites es una de las herramientas más poderosas para prevenirla. Este año celebramos con alegría el 30 aniversario de Avance, 3 décadas dedicadas a apoyar a las familias de Dallas a través de una labor invaluable. Avance camina junto a niños y familias para alcanzar justicia social y económica. Agradecemos su presencia en nuestro encuentro mensual, en vivo, un espacio donde compartimos información valiosa y herramientas prácticas para fortalecer el bienestar de la familia. Mi nombre es Alejandra Alfaro y durante los últimos 5 años he tenido el honor de trabajar con Avance apoyando a nuestras familias en el logro de diversas metas. Actualmente tengo a mi cargo la supervisión del programa de Hopes, a través del cual brindamos a las familias acceso a recursos comunitarios orientados a fortalecer su bienestar integral. Agradecemos sinceramente su compañía y por favor participar en la caja del chat. Mi nombre es Gladys Urdaneta y actualmente formo parte del equipo de Avance en calidad de visitante. En esta función tengo la responsabilidad de trabajar directamente con las familias, principalmente de origen latino, a quienes brindo acompañamiento, recursos, orientación en temas relacionados con la crianza, el desarrollo infantil y el fortalecimiento del núcleo familiar. Gracias, Gladys. Como siempre, un honor compartir contigo. Y A bueno, ti. le damos la bienvenida a Galia Goya. Ella es coordinadora de prevención de violencia familiar en la organización Hope's Door New Beginning Center. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Ella está aquí para hablarnos de este tema tan importante. Y bueno, esperemos a que termine de conectarse. Muchas gracias, Miss Galia, por estar el día de hoy con nosotros. Si gusta presentarse con las personas que se están uniendo y hablarnos un poquito de quién es usted. Claro que sí, buenos días, bueno, buenas tardes, mi nombre es Galia Goya, soy la coordinadora de prevención de violencia de pareja en Hope Store New Beginning Center. Somos una agencia que apoya a los sobrevivientes de violencia doméstica, proporcionando pues bastantes recursos, entre ellos prevención, que es pues educación, ¿no? De qué es la violencia de pareja. Ujú. Bien. Bienvenida, Galia. Nos gustaría que nos explicara de forma sencilla qué es la violencia doméstica. La violencia doméstica no es más que cuando mi pareja está buscando controlarme como un patrón de comportamiento. Esto es, no es un hecho aislado, no es porque es muy importante para mí la comida, entonces a lo mejor me convierto controladora cuando se trata de la comida de mi casa, sino es un patrón de comportamiento en donde mi pareja busca controlar muchos aspectos de mi vida, ¿no? Si salgo, si no salgo, si trabajo, cómo me visto, si hablo, lo que digo, si puedo salir, etcétera, y lo hacen pues por medio de diferentes mecanismos de control, como puede ser la violencia física, la coerción, la amenaza, la intimidación, el aislamiento, el maltrato emocional, sexual, económico o cualquier conducta que tenga la intención de tener poder y control sobre mi pareja. Y bueno, estamos escuchando diferentes tipos de ellas. Nos gustaría ir, esperemos que el tiempo nos dé, ir con cada uno de los tipos de violencia doméstica que existen y quizá darnos un poquito la definición o algunos ejemplos de cada tipo, de cada uno de ellos. Galia. Claro que sí. Primero que nada hay que aclarar que lamentablemente este es un problema muy común. Ujú. Tenemos 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 9 hombres en el mundo que sufren de violencia de pareja. Este año acaba de salir el reporte de TCFD, que es la agencia tejana, y nos habla de que 161 tejanos fueron asesinados en 2024 a manos de sus parejas, de las cuales 137 fueron mujeres. Entonces sigue siendo un delito de género, lamentablemente. También hay hombres que son víctimas, pero la gran mayoría son mujeres. El Ujú. tipo de violencia sabemos que es control, pero pues ¿cómo nos van a controlar? Ujú. Diferentes maneras, ¿no? Está el maltrato físico,
que incluye cualquier uso deliberado de la fuerza. Agarradas, pellizcos, empujones, bofetadas, golpes, tirones de cabello, mordidas, cualquier intimidación con la fuerza, golpes en las paredes, que me estén amenazando con hacerle daño a mi cuerpo físico, obligarme a consumir drogas, negarme cuidados médicos, tirar mis medicinas, cualquier tipo, pues sí, de coerción, amenaza o daño a mi cuerpo físico es maltrato físico. Pudiéramos decir técnicamente que todos los maltratos son físicos porque al final los maltratos emocionales, psicológicos, también de alguna manera van a afectar mi salud física, mi salud mental. Entonces, de alguna manera, todos llevan un cierto maltrato físico, ¿no? Pero para efectos de dividirlos y aclararlos, el maltrato físico, bueno, pues es el uso deliberado de la fuerza, me golpean, me avientan, me pellizcan, me sangolotean, me intimidan con la fuerza, con el objetivo de que yo me dé miedo y que yo, pues, de alguna manera sea controlada por ese acto. Otro tipo de maltrato es el maltrato emocional o psicológico. Y este es el maltrato en el que buscan, por medio de conductas, controlarme y poco a poco intimidarme, perder mi autoestima, denigrarme, hacerme sentir que estoy volviéndome loca, hacerme sentir que es mía la culpa de todo, que yo no soy suficiente sola, que no puedo, que nadie me podría amar jamás así, que nadie me podría agarrar, que yo sola no podría hacer esto. Entonces es como constante goteo de Ujú. comentarios que me están tratando de pues afectar mi autoestima, que me están insultando, que me están haciendo dudar de mí misma, que me están culpando, que me están reclamando, ¿no? Entonces es este constante bombardeo de agresión, ¿no? Pasiva, directa, de todo tipo, ¿no? Todo tipo de maltrato lleva maltrato psicológico. O sea, si me están golpeando, hay un efecto psicológico también para mí. O sea, el maltrato psicológico también está, digamos, a la par siempre del físico. Vale la pena hacer hincapié en específicos tipos de maltratos como el abuso sexual. No porque tenga yo una pareja estable, por ejemplo, no porque esté casada, quiere decir que yo renuncio a mi derecho a la sexualidad. Siempre tiene que haber consentimiento para un acto sexual. Entonces, si me están intimidando, presionando, obligando, si yo creo que es mi deber, mi obligación como novia, como esposa, como esposo, como novio, estar siempre disponible sexualmente para mi pareja, me siento presionado o se enojan si no quiero tener sexo cuando quieren, todo eso es presión y control, ¿no? También es un tipo de maltrato, ¿no? Que me traten de una forma sexualmente degradante, que me fuercen a tener actos sexuales en los que no estoy cómoda, que me hagan tomar fotos que a lo mejor no, yo no quiero hacer, que compartan fotos íntimas sin mi permiso, que yo de alguna manera sienta que perdí la autonomía de mi energía sexual y de mi cuerpo a base de la presión y el control de mi pareja. Todo eso también es maltrato. Tenemos abuso cibernético, que es lo mismo, ¿no? Mecanismos de control por medio de la tecnología, ¿no? Ahora pues pueden controlarme con el teléfono, tener el GPS constantemente prendido, obligándome a tener la cámara, a que tenga que contestar los mensajes exactamente cuando quieren, a que me bombarden de textos todo el día, dónde estás, cómo estás, por qué, cuando regresas, etcétera, que posteen fotos en redes sociales, que me pidan los passwords, todo el mundo de internet, de social media, pues ya es ahora otra herramienta para controlar, ¿no? Entonces el abuso cibernético viene pues de mecanismos de control con la tecnología, ¿no? Ya sea que pongan un GPS en mi coche, que me estén checando el millaje, que me estén checando en la tarjeta el monitoreo porque me aparece una notificación que gasté $5 en el Chick-fil-A, etcétera, ¿no? Entonces ese monitoreo constante, esa presión constante de por qué, dame cuenta, ríndeme cuentas, dónde estás, por qué estás, a dónde vas, por medio de la tecnología, pues se puede volver apabullante, ¿no? El nivel de control que mi pareja puede tener sobre mí. Tenemos el abuso económico. La gran mayoría de las víctimas que nos llaman por teléfono, que vienen a Hopes buscando recursos, tienen una dependencia económica. No quiere decir que si mi pareja trabaja y yo no, estoy necesariamente en una situación de abuso. Pero si mi pareja usa el dinero como mecanismo de control,
entonces sí. Si soy dependiente económica y además usan el dinero para controlarme, pues no te doy para que no puedas salir, o yo no te tengo que rendir cuentas, pero tú sí me tienes que rendir, o te pido que me des todo tu salario y yo quiero manejar todo el dinero, y con eso voy controlando a dónde puedes ir, qué puedes gastar, si puedes tener gasolina, etcétera, ¿no? O si me están incluso chantajeando con dinero, ¿no? Hay veces que es, para que hagas esto, te voy a comprar esto, ¿no? O sea, no necesariamente es negativo, pero si están utilizando el dinero como mecanismo de control o de presión, ¿no? Te compré algo muy caro, pero entonces espero ahora que hagas A, B, C o D por mí, ¿no? Es un tipo de control, de maltrato, de abuso, ¿no? Te estoy como, bribing. Ujú. Entonces, bueno, retención de dinero, robo de dinero, que me quiten, pues que me hagan darles mi salario, que no me hagan, que no tenga yo el derecho a saber los detalles de cómo se maneja el dinero en la casa, que me asignen una cantidad fija, ¿no? Pues tienes $10, pero pues yo no te rindo cuentas, que te saboteen, ¿no? Tu trabajo, que no te dejen trabajar, todo eso es abuso económico. Muy bien. Y como recordatorio a las personas que nos están viendo en el chat, pueden poner preguntas si necesitan más información, si necesitan algún tipo de apoyo. Pueden comentar, solamente guardando su privacidad, no compartir información muy privada, quizá direcciones, números de teléfono, pero por favor usen el chat para hacer preguntas que tengan. Y aquí está Galia para contestar algunas de ellas, las que sean posibles contestar. Miss Gladys. Um, sí, gracias, Alejandra. Quería hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son las señales de alerta que podrían indicar que una persona está viviendo violencia doméstica, aun cuando no lo digan directamente? Claro, hay todos estos mecanismos de control son patrones que se repiten, ¿no? Entonces, lo primero que notamos es que la víctima la aíslan, ¿no? Entonces, vamos a notar que deja de salir con amigos, deja de salir con familiares, la víctima se empieza a aislar. So, empezamos a notar aislamientos. A veces notamos cambio en su estado de ánimo, ya no, las cosas que le motivaban ya no le motivan. Obviamente, con todo el abuso psicológico viene depresión, viene ansiedad. Entonces, notamos ciertos patrones que empiezan a estar desmotivados, que dejan de perseguir sus metas. Muchas veces notamos que a lo mejor se visten de una manera que no va con el clima, ¿no? Pues, a lo mejor me quiero tapar un moretón y traigo una sudadera cuando está haciendo 100 grados afuera, ¿no? Entonces a veces tapan eso. A veces se ponen muy ansiosos y entra la llamada o el texto de la pareja, ¿no? Ujú. Inmediatamente, ay, ya te tengo que colgar, ya llegó, ¿no? O constantemente checo mi teléfono, traigo esta ansiedad de checar para ver si le tengo que contestar. Entonces, mecanismos que hablen de un sobrecontrol de la pareja, todas esas son banderas rojas de que quizá estamos en una relación, pues, de control. Ujú. Muy bien. Y tenemos una pregunta en el chat. Joana nos pregunta si este tipo de violencia nada más puede venir de una pareja o también pudiera venir de un familiar No, o por con la supuesto. familia de la pareja. Sí, sí puede venir de un familiar. De hecho, el término violencia doméstica sí habla de cualquier tipo de violencia que suceda dentro del techo familiar, digamos, dentro de la familia. O sea, puede ser violencia de padres a hijos, puede ser violencia de hijos a padres, de hijos a padres más viejos, puede Ujú, ser, pero también encapsula cualquier tipo de violencia de pareja. Esto quiere decir, no tienen que vivir juntos, no tienen que estar casados, pueden estar saliendo, adolescentes. También el término violencia de pareja, violencia doméstica, engloba todo eso, ¿no? Entonces, sí, efectivamente no tiene que ser necesariamente la pareja, aunque en el tema de hoy nos vamos a enfocar un poco más en la violencia de pareja, donde ujú. generalmente se genera el mayor control. Muy bien. Y bueno, ya nos mencionaste algunas señales de alerta, banderas rojas también. Es muy común escuchar o digamos que una persona tiempo después nos damos cuenta que estaba pasando por una situación de violencia y decir, bueno, pero es que no lo notábamos, tu pareja era muy carismático o podía tener muchas amistades, era una buena persona, otros calificativos. ¿Hay alguna forma en la que va incrementando esta violencia o desde el comienzo es una violencia alta en una relación? No, qué buena pregunta. Efectivamente, este es un patrón de comportamiento que se va escalando. Entonces, lo que hacen los abusadores o las abusadoras es que van entrenando a la víctima.
la van entrenando porque aparte la vuelven adicta a este círculo, a este vicio de abuso. Entonces empieza con mecanismos de control sutiles, ¿no? Entonces a lo mejor te voy a sugerir ay, te pusiste falda, híjole, pues a mí me gustan más con pantalón, pero haz lo que tú quieras. Y siguiente escena, a la siguiente escena ya mejor me puse el pantalón en vez de la falda y yo ya normalicé el primer escalón de control. Después de que viene el episodio de control, siempre viene un episodio de recompensa. Entonces, ya que me puse los pantalones, toda la noche me va a decir que soy la más bonita, que qué bárbara, que qué piernas, que qué bonita se me ve, que estoy maravillosa. Entonces, siempre viene la recompensa. Y luego escalan un poquito más. Ahora el control ya no es ponte pantalones, ahora el control es no quiero que vayas a la reunión con tus amigas, pero ¿qué crees? En vez de que vayas, te compré boletos para el teatro y te quiero llevar aquí, te quiero consentir. Entonces ya normalicé un segundo nivel de control, pero ya vino la recompensa. Entonces es este entrenamiento de abuso, control, seguido por recompensa, que genera una adicción en el cerebro porque yo estoy secretando cortisol, hormonas de estrés, porque cualquier acto de control, mi cuerpo reacciona defensivo. Yo siento la agresión. Me levantan la voz, me gritan, me niegan, me dicen, siento una reacción, pero inmediatamente viene por la recompensa y entonces suelto dopamina, la hormona del placer, y yo empiezo a generar esta adicción a estos químicos que están soltando constantemente este conflicto crónico de abuso, recompensa, alta, baja, como una adicción a una droga, ¿no? Tengo la alta, me viene la cruda, tengo la alta, y entonces empiezan a entrenar a la víctima y poco a poco se empieza a escalar el nivel de control. Conforme vamos normalizando, ya ganaron terreno y entonces ahora quieren más. Ya tú tengo este terreno, ahora quiero más. Y entonces van entrenando a la víctima hasta que quieren tener todo el terreno. Y precisamente porque cada vez quieren más control, los mecanismos de control se van escalando. Todo lo que al principio era una insinuación, después se convierte en un insulto, después se convierte en un grito, después se convierte en un golpe en la pared, después se convierte en un golpe en la mesa, después se convierte en un golpe hacia mí, después se convierte en un estrangulamiento, después se convierte en te saco la pistola y te mato. Entonces sí va escalando. Por eso es importante identificar los niveles de control desde el principio, porque es mucho más fácil para la víctima salir al principio de la relación, cuando identifica que hay banderas rojas de control, antes de que entre en este ciclo de adicción del control y que se escalen cada vez las medidas. Ujú. Y qué importante también, Gale, a veces se escucha mucho yo estoy ya en una relación, estoy enamorada, estoy en ese comienzo del enamoramiento y muchas veces tenemos ese pensamiento de yo lo puedo hacer cambiar o va a cambiar. Tiene que pasar algo para que él cambie y nos quedamos esperando y ya estamos en otro nivel más alto de lo que es el Sí. abuso. Sí, ¿Y cómo podríamos apoyar a alguien que no está listo para dejar el agresor? sí, eso es algo importante, saber que las víctimas no se van a salir cuando yo quiera, ¿no? Y me gusta mucho la analogía de la adicción, porque pensemos en un adicto. Al principio, el adicto está en negación. No, yo no soy adicto, yo lo controlo, no pasa nada, tomo cuando quiero, realmente no lo controlo. A lo mejor los de afuera ya se están dando cuenta que está tomando muy seguido, le dicen, oye, se me hace que traes una adicción, pero el adicto está en negación. Y eso es cuando estamos en la etapa de justificar, no, realmente es así, me dice esto, pero realmente es porque me ama, o es que es tan celoso porque me ama tanto que no soporta verme con alguien más, o lo justifica, no, realmente es una buena persona, yo lo voy a cambiar. Todas estas justificaciones de realmente esto no es una relación tóxica, esto es una persona buena, sigo en negación, ¿no? Como en la etapa del adicto. Conforme se empieza a escalar, ¿no? La agresión, como en un adicto, como se empiezan a escalar ya el nivel de adicción del cuerpo, que empiezas a generar esta clara rechazo, uno se empieza a dar cuenta que esto ya no está bien. Entonces me doy cuenta que soy adicto o me doy cuenta que mi relación no es sana y es abusiva. Aún cuando se dan cuenta, hay veces que los que estamos fuera del ciclo nos parece muy claro decir, bueno, ya te diste cuenta que no es bueno para ti, déjalo, ¿no? O sea, ¿cómo le podrías decir a un adicto, bueno, ya te diste cuenta que es malo para ti la droga o el alcohol, pues, mañana ya no consumas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Le podemos realmente decir a un adicto que mañana ya no consumas? La realidad es que la adicción del cuerpo lo va a hacer seguir consumiendo. Entonces, de la misma manera, las víctimas no están listas, aun cuando saben que esto ya no es bueno para ellos, no pueden salir de un día para otro. Hay muchas barreras de salida. Una es la adicción real, que los mete en este ciclo de justificación y de decir no.
hay muchas otras barreras que impiden que la víctima se salga cuando uno quiere que se salga, ¿no? Algunas barreras son algunas que verdaderamente creen o algunos que es amor, ¿no? Que esto sí es amor, que lo pueden cambiar, que realmente esto puede solucionar. El miedo que es real, porque ya conforme la violencia se escala, sí está en peligro la vida de la víctima. Tenemos también roles de géneros muy establecidos en la cultura, a lo mejor, ¿cómo no? O sea, en mi cultura no se permite el divorcio, mi mamá me está diciendo que es normal, que no pasa nada, o mi religión me lo impide, o cómo yo voy a ser una persona divorciada, o mis hijos no van a tener al papá o a la mamá en casa. Entonces, estos condicionamientos culturales que tenemos, los roles de género que tenemos, los miedos a la represalia, la manipulación constante. Me han estado manipulando, me han estado diciendo que yo solo no puedo. Entonces, ese miedo de salir adelante solo, la dependencia económica es una barrera muy grande. El aislamiento. Entonces, hay muchas barreras. Es como subir un Everest. No le puedes decir de un día para otro a una persona, te tienes que trepar el Everest. Es una montaña que tengo que escalar para salir de aquí. Tenemos que poco a poco empoderarlos y habilitar eso que les quitaron, como entrenar para subir el Everest y todos los días caminar, hasta que la Ujú. víctima esté lista de hacer esa escalada y poder llegar del otro lado, ¿no? Entonces, mucha empatía con las víctimas. Si me está pasando a mí, saber que necesito tener paciencia conmigo misma, que no es un proceso fácil, que soy adicta a esta relación conflictiva y que tengo que poco a poco sanar, que tengo que empezar a habilitar todo eso que me quitaron. Si me aislaron, tengo que volver a buscar a mis familiares, a mis amigos, buscar esos centros de apoyo. Si no trabajaba, empezar a buscar qué puedo hacer, cómo me capacito, dónde puedo trabajar. Si tengo miedo de los niños, bueno, ¿cómo me asesoro? ¿Cómo puedo buscar asesoría legal si necesito un orden de protección? Empezar a hacer un plan de seguridad que me vaya empoderando para que poco a poco yo vea que ese Everest sí es posible subirlo, ¿no? Entonces, darle paciencia a las víctimas, proporcionarles recursos, empoderarlos, romper el aislamiento. No van a estar listos cuando nos quedamos, pero aquí estamos. Cuando estés listos, aquí estamos. Nos van a necesitar del otro lado y seguir proporcionando ese apoyo hasta que estén listos sin juzgar, sin hacer comentarios de, ay, si a mí me lo estuvieran haciendo, yo ya lo hubiera dejado. O comentarios de, bueno, es normal, ya quédate. Tener como mucho cuidado, ¿no? Con los comentarios, con no juzgar a las víctimas y siempre, siempre recordarles que esto no es su culpa. Las víctimas se culpan de lo que está pasando, creen que es su culpa, que algo hicieron mal, que fueron tontos o tontas, que cómo se metieron Ujú. ahí. Entonces, siempre recordarles, esto no es tu culpa, esto no es tu culpa, vamos a poder salir de aquí. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y cuando ya se encuentran en ese punto, Galia, de, ok, estoy en esta situación y se acercan a ti ya a pedirte ayuda, apoyo, ¿cuál es la forma más segura o cómo podemos nosotros apoyar a una persona que ya está listo para dejar esa relación? Plan de seguridad. Plan de seguridad, plan de seguridad. Hay que tener muy claro que el momento más peligroso para una víctima es el momento en que decide dejar al agresor, porque el agresor se da cuenta que va a perder control y es cuando escala las medidas de control y es cuando verdaderamente pone en peligro la vida de la víctima. 75% de los asesinatos son en el momento en que la víctima dice, me voy. Hay que saber que les toma de 7 a 9 episodios a las víctimas para poder dejar al agresor por completo. Esto es, lo dejan y a las 2 semanas se fueron a casa de la amiga y pues ya en la casa de la amiga pues ya no están tan felices porque la amiga pues ya tiene su vida y dice, ay, ¿qué hago? Ya me lloró toda la noche, ya me comprometió que va a cambiar, regreso. Regresa el patrón de control, entonces vuelven a salir y ahora el mecanismo de control ya no es llorar, ahora me está amenazando que me va a quitar a los niños, que no me va a dar a la custodia, que no los voy a poder ver. Entonces ya me dio miedo perder a mis hijos, mejor me quedo acá pensándolo bien, no estaba tan mal. Y me regreso. Luego vuelve el mecanismo de control, ya me mandó al hospital, lo vuelvo a dejar, pero ahora ya tengo verdaderamente miedo de que me vaya a matar. Sé lo que tengo un plan de seguridad, mejor me regreso. Entonces les toma de 7 a 9 episodios poder dejar a la misma. Entonces necesitamos un plan de seguridad que sea sustentable, porque si la víctima no tiene cómo mantenerse, no tiene y va a ser dependiente, pues se va a regresar. Si la víctima tiene miedo y no tiene órdenes de protección y no tiene el apoyo de una asesoría legal para que no le quiten la custodia de los niños, para que no le vayan a lastimar en su casa, pues la víctima a veces va a regresar por miedo. Entonces, un plan de seguridad que involucre recursos, donde puede un albergue seguro, que involucre en qué va a ser, cómo va a trabajar, dónde va a vivir, qué mecanismos de protección, necesita orden de protección, sí o no. Eh,
cuál es el plan de vida, ¿no? Que poco a poco vayamos preparando Ujú. pues el plan de salida viable, sustentable a largo plazo, porque no podemos pensar que simplemente se agarra las cosas, empaca y salte corriendo, ¿no? En la noche, como en las películas, se escapó a la 1 de la mañana y no sabía ni a dónde ir. No, tiene que haber un plan de seguridad en donde se tienen que habilitar servicios de emergencia, se tiene que llamar a la policía si es que es necesario, se tiene que ir a un albergue si es que es necesario, se tiene que haber tenido ya un plan de con qué va a trabajar, qué dinero lleva, si si tiene a los niños, no se los puede llevar y sacar del país, estaría cometiendo un delito. Tiene que haber las medidas legales adecuadas para que pueda tener la custodia de los niños, etcétera, ¿no? Eso es cuando tenemos todavía tiempo para salir. Hay ciertas excepciones en donde efectivamente sí se tiene que de alguna manera presionar a una víctima que deje al agresor inmediatamente y se vaya a un albergue y se involucre a la policía, cuando ya la vida está en riesgo inminente. Y una de las banderas rojas de eso, una de las señales que nos dicen que ya la víctima no tiene tiempo, ya su vida corre peligro inminentemente, es si ha sido estrangulada. Si ya el agresor le puso las manos al cuello a la víctima, tenemos que tener claro que eso es un atento de homicidio y que es el factor de riesgo número uno de que la víctima puede perder la vida. También es una cifra muy, muy alta, parece que incrementa en 750% la probabilidad de que alguien pierda la vida si fue previamente estrangulado. La mayoría de las víctimas que pierden la vida fueron previamente estranguladas. Entonces, si ya me pusieron las manos en el cuello, ahí sí ya no tengo tiempo. Ya me tengo que salir, me tengo que ir al albergue y ahí hago mi plan de seguridad. Tengo 90 días, luego tengo un año en una renta que me van a ayudar para poco a poco hacer mi plan de seguridad y ver cómo voy a poder sustentar mi vida sin depender de mi pareja, ¿no? Mm, Quería preguntarte, tocaste el tema de la agresión física y también la integridad de los niños. Entonces, ¿en qué situaciones específicas es obligatorio que reportemos el abuso infantil cuando existe violencia doméstica en el hogar, cuando está toda esa crisis ahí presente? Bueno, hay que saber que en Texas es obligatorio para todo ciudadano, o sea, ni siquiera es que seas policía o profesor o tengas un rol específico. Todo ciudadano tiene la obligación de reportar cualquier abuso a menores, cualquier tipo de abuso, abuso verbal, abuso físico. Entonces, sí sabemos que un niño está en una situación de violencia familiar, que lo han golpeado, que lo han lastimado, que lo han abusado. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de reportarlo. Eso es muy importante. Pero también existe este mito de que los niños, si no los agreden directamente, digamos, si decimos, bueno, el agresor con los niños es encantador o encantadora, los trata de maravilla, solamente es agresivo con la mamá o con el papá. Tenemos este mito de creer que entonces los niños no están viviendo violencia doméstica y todo está bien. Y hay que tener muy claro que el vivir en una casa, el ser testigo de la violencia contra mi mamá o contra mi papá es violencia en sí misma para los niños, ¿no? Los mismos efectos que experimentan las víctimas de ansiedad, de depresión, de estar en un estrés crónico por este miedo a ser lastimado, por este miedo al constante control, eso también le sucede a los niños, ¿no? Entonces los niños experimentan problemas académicos, de desarrollo, porque su cerebro no puede estar enfocado en lo que tiene que estar enfocado, que es su desarrollo motriz, social. Su cerebro está constantemente en alerta, vigilando que el agresor no me vaya a hacer nada a mí o a mis hermanos o a mi mamá. Entonces, ese constante estado de alerta en el que está tanto la víctima como los que viven en la casa es en sí violencia, es violencia Ujú. familiar, es violencia psicológica, afecta mentalmente a cualquiera que lo experimenta y entonces genera problemas académicos, los niños se vuelven agresivos o se vuelven víctimas, no tienen desarrollo social adecuado, a veces no tienen desarrollo motriz adecuado. Entonces sí hay muchos efectos negativos de los niños que viven en estas circunstancias, lamentablemente. Muy bien. Y para las personas que nos escuchan, estoy en una relación, no necesariamente vivo con mi pareja, puede ser un noviazgo, pero cualquier relación abusiva, ¿cuál es el riesgo de quedarme en una relación, de no buscar ese apoyo? Pues exactamente en que se va escalando, ¿no? Saber que a lo mejor la normalización que di al
pequeño grito que me dio o al tono de manipulación que le noté y dije, bueno, pero pues como dices, no va a cambiar, no pasa nada, en todo lo demás es maravilloso. Y al empezar a normalizar eso, me pone en riesgo que aquello acabe en un ciclo en donde esto se va escalando y eventualmente se escale a violencia física, además de que la violencia per se psicológica me hace mucho daño, ¿no? Entonces, siempre es bueno identificar desde el principio cualquier mecanismo de control, de manipulación, en ese momento poner el límite sano y ver cómo reacciona, ¿no? Porque a lo mejor efectivamente, a lo mejor tuvo un episodio de control que en el momento en que yo puse límites me dije, no, o sea, no me vas a decir si puedo o no puedo salir con mis amigas, yo me voy a ir con mis amigas, así son las cosas, y reacciona bien y corrige, y efectivamente nada más sea una situación del balance natural de una relación, de se ponen límites y nos vamos ajustando, Ujú. perfecto. Pero si a la reacción es, sí, 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 perfecto, vete con tus amigas, pero entonces ahora trato de utilizar otra avenida para controlarte, y en vez de decirte no puedes ir, te salgo con que compré boletos para el teatro ese día, entonces ya no puedes ir a la reunión, o chantaje emocional, o te dejo de hablar una semana, y empiezo a ver que empieza a tratar de manipularme con otros mecanismos, ya empiezo a notar que sí realmente tiene una tendencia controladora y que tengo que tener mucho cuidado con esa relación. Muy bien. Y me gustaría leer Am, un comentario en el chat, Miss Gladys, disculpe que la interrumpa. Había una persona preguntando, se me fue el comentario, pero iba un poquito en las líneas de por qué, si son patrones que repetimos o es algo que se hereda de si mis abuelos, mis padres vivieron una relación de abuso, ahora yo estoy repitiendo el patrón. ¿Es algo que se hereda o es algo que se aprende? Yo no creo que se herede, pero definitivamente es algo que se ha normalizado por culturas y por generaciones. Y entonces efectivamente se repite el patrón, ¿no? Si yo crezco en una casa en donde está normalizado que haya un hombre alfa, en donde los roles de género son rígidos, en donde es normal que mi abuelo le diga a mi abuela que no puede trabajar, que tiene que estar en la casa, que le corresponde hacer A o B, que no puede salir, que le tiene que servir, yo ya normalicé esos patrones de control culturalmente. Cuando mi mamá lo repite, yo lo normalizo, y cuando me toca a mí una pareja, que es lo que busco en una pareja, busco un hombre dominante, busco un hombre controlador, busco ese rol de mujer sumisa en donde me dicen que puedo y que no puedo hacer, ¿no? Ahora también se repite el patrón en el abusador, porque si yo aprendí que para resolver conflicto tengo que ser agresivo, tengo que ser controlador, para ser macho, para ser un buen hombre, tengo que ser violento, tengo que ejercer mi poder con la fuerza, con los gritos, con la amenaza, yo también aprendo este patrón de violencia, y entonces se repite el patrón tanto del agresor como de la víctima. Entonces, por eso es los niños que crecen en estos ambientes a veces repiten los patrones porque es lo que se aprendió, ¿no? Y es esa parte de romper. Hay efectivamente ya muy documentado ahora cómo el machismo realmente que tenemos en la cultura hispana, al primero que afecta es al hombre. El machismo siempre lo hemos visto bajo el lente de que afecta a la mujer, porque obviamente pues el machismo es esta idea del poderío masculino sobre el femenino, pero al Ujú. primero que afecta es al hombre. El hombre vive de alguna manera con esta carga de tener que estar constantemente demostrando su hombría, de no poder expresar emociones, de tener que resolver conflictos por medio de violencia, lo cual lo pone en un mucho mayor riesgo de violencia y de muerte. Las cifras de violencia contra hombres son altísimas porque están constantemente metidos en este tipo de conflictos ya por roles de género establecidos en la cultura. Entonces, este espacio donde los hombres no pueden expresar emociones de otra manera que no sea violenta o gritando, les afecta directamente a ellos, ¿no? En vez de poder fomentar diálogo, una expresión natural de las emociones, en donde no se vea mal que el hombre llora, que el hombre se ponga vulnerable, que el hombre comunique, todas estas cosas, el primero que es una víctima de ese rol de género rígido es el hombre, ¿no? Entonces sí cuestionar ese tipo de roles, de condicionamientos culturales para no repetir patrones que pueden llevar a una relación de pareja de control. Muy- Galia, ya sabemos que cuando hay violencia, la salud mental y emocional se ve bien afectada y comprometida. Entonces, ¿qué estrategias de autocuidado podríamos usar con las personas que podrían usar esas personas que han vivido ya esa violencia?
Sí, uno de los principales efectos de la violencia familiar en las víctimas es una desregulación, se nos desregula, se nos desbalancea el sistema nervioso. Entonces pensemos al sistema nervioso como esta esponja, este filtro que me va a filtrar la realidad y me va a decir si lo que tengo enfrente es a salvo, estoy a salvo o estoy en riesgo. Entonces, lo que pasa cuando estoy crónicamente ante lo que mi cerebro percibe como un riesgo es que se me desregula el sistema nervioso y estoy constantemente en un estado de alerta, ¿no? Entonces, pensemos que un sistema nervioso regulado podría decir, yo estoy en paz, estoy tranquila, estoy respirando, todo funciona bien. De repente veo que hay una amenaza, que viene un oso corriendo hacia mí, y en el instante en que veo el oso se activa mi mecanismo de defensa, mi corazón palpita más rápido, mi sistema digestivo se para, mis pupilas se dilatan, secreto cortisol para reaccionar, para tener adrenalina, todo mi cuerpo está en alerta, respondo a la amenaza, salgo corriendo, le aviento piedras al oso, el oso se va la percepción de amenaza y yo con mi sistema nervioso regulado debería de regresar a mi zona verde, a mi zona de paz, en donde puedo volver a calmar el corazón, puedo volver a digerir las cosas, puedo dejar de secretar hormona del estrés y puedo estar en paz. El problema cuando tenemos un oso en casa, cuando tenemos un abusador, una percepción de mi sistema nervioso de una amenaza, es que estoy constantemente en ese sistema de alerta y eso es lo que genera tanto daño a mi cuerpo físico. Uno, mentalmente estoy en constante ansiedad, obviamente la adicción me va a generar depresión, pero mi cuerpo físico también se ve aceptado. Mi sistema inmune no puede funcionar adecuadamente, mi sistema digestivo no puede funcionar adecuadamente, mi cuerpo no puede priorizar las funciones básicas porque está pensando en qué hacer con el oso de enfrente, ¿no? Entonces, ese sistema de alerta crónico es el que más daño le hace a las víctimas. Entonces, la mejor manera para una víctima de poder empezar a sanar es activando conscientemente el mecanismo del sistema nervioso que me baje nuevamente a mi zona verde, que no es zona de alerta. Activar el sistema parasimpático. El sistema simpático es el que me manda alerta, el que me mete en este crónico estrés. Estoy siempre así como, ay, 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 no, no me vayan a hacer algo. Y el sistema parasimpático es donde yo me recupero, donde yo me relajo, donde yo vuelvo a regenerar, sanar, resetear, todas las R's. Ujú. Entonces, todas las actividades que a mí me regresen a mi zona verde, a mi zona de descanso, a mi zona de resetear, a mi zona de regenerar, a mi zona de recuperar, constantemente regresarme a eso es lo que me va a sanar. Puede ser una caminata, puede ser respiración profunda, puede ser una clase de yoga, una clase de pilates, puede ser escribir, puede ser irme a platicar con una amiga, lo que es actividades que yo note que me bajan nuevamente a mi zona, pero tienen que ser conscientes, porque mi mecanismo de default, mi autopiloto, por el entrenamiento que me tienen de estrés, se va a ir a la zona de estrés, se va a ir a la zona de defensa. Entonces yo tengo que bypassar eso y decirle al cerebro, bájate a la zona verde. Con respiraciones profundas podemos hacer eso y con actividades conscientes. Voy a ir a caminar y a respirar profundo. Me voy a sentar a hacer dibujos y estar nada más conmigo en mi respiración. Me voy a ir o sea, actividades que yo note que me regresan a esa zona de descanso. Muy bien. Nos quedan unos minutitos más, recordándole a las personas que la violencia doméstica nos puede afectar a cualquier persona. Pensemos en nosotras mismas y nosotros mismos, en nuestros vecinos, amigos, familiares, nuestros adolescentes. Sé que es un tema que da para mucho y por eso quisiéramos pasar, Miss Galia, al tema de recursos tanto educativos como si alguien está pasando una situación a quien puede llamar, si nos puede compartir un poco más de recursos. Claro que sí, contamos en Hope Store New Beginning Center, somos una agencia de violencia familiar y tenemos terapia gratuita. Es muy importante empezar un proceso terapéutico, ya sea por medio de una agencia como Hope Store o con cualquier terapeuta. Las víctimas requieren un proceso terapéutico para sanar el abuso psicológico. También ofrecemos manejo del caso para generar precisamente el plan de seguridad y un plan sustentable para la víctima. Contamos con asistencia legal gratuita para divorcios o órdenes de protección o custodia. Contamos también con albergues seguros. Si requiero dejar
me puedo ir a nuestros albergues, son lugares que son secretos, no sabe la gente dónde están para que estén seguras las víctimas y donde se pueden traer a sus hijos. Entonces el albergue permite venir con los hijos y los niños van pues a la escuela del albergue, o sea, que está zoned en el albergue, o se pueden regresar a la escuela donde estaban. Y damos después asistencia un año con renta, ¿no? Ese son el tipo de recursos que ofrece Hopes. También hay veces que hay que activar servicios de emergencia como la policía, si estamos en posibilidades de involucrar a la policía. Si fui víctima de estrangulamiento, tengo que ir al médico, tengo que tener un CT scan que me diga que si no me generaron daños. Hay que saber que el estrangulamiento no fatal no significa que no me generaron daños, porque no me mataron no quiere decir que entonces ya puede haber daño cerebral por la presión que se hace en la zona del cuello, que es muy delicada, y por la falta de oxígeno y sangre al cerebro. Entonces siempre hay que ir al médico, hay que reportarlo, hay que documentarlo, hay que ir a la policía, poder activar servicios de emergencia para poder entonces tener órdenes de protección y lo que sea necesario, ¿no? Me parece que compartieron en el chat el número de Hope Store, ¿no? Ujú. Pero se los repito, es 972-276-0057. Es la línea directa en español y en inglés, 24 horas que tenemos en Hope Store, New Beginning Center. Ujú. Muy bien. Y para temas educativos, si alguien quiere aprender más, porque todo lo que hablamos hoy fue muy general, si alguien quisiera aprender más de estos temas, ¿a quién pudiera contactar? Me pueden contactar a mí, nuevamente Galia Goya, mi correo electrónico, espero que lo puedan compartir en pantalla, pero es ggoya@hdnbc.org. Y estas charlas son gratuitas, embarcan todos estos temas, el tema básico de violencia familiar, el tema de violencia de pareja en los chavos, en los adolescentes, que empiecen a notar banderas rojas de control. Tenemos tema de sistema nervioso y cómo regularlo. Tenemos talleres de meditación, de respiración, precisamente para bajar esa zona verde de la que hablamos. Tenemos talleres de narcisismo y cómo reconocer si estoy con una pareja narcisista o nada más es un tipo de apego. Tenemos diferentes temas, todos relacionados a la prevención de la violencia familiar. Muy bien. Galia, muchísimas gracias por toda esta valiosa información. Sabemos que es un tema importante y que las personas que estuvieron con nosotros aprendieron sobre este tema y los servicios que ofrecen. Queremos recordarles también que en el chat y en nuestras redes sociales estaremos compartiendo la cápsula de salud mental de Montserrat Mata, donde aprenderemos sobre los 5 puntos de cuidarse uno mismo y nuestro hogar. Salud mental y bienestar. Gracias nuevamente a nuestra invitada Galia por su tiempo, por toda la información. Si gusta saber un poquito más, por favor, contactar a Galia, ya está el correo electrónico en el chat. También agradecemos a Monse por crearnos la cápsula de salud mental de este mes y a todos los que se conectaron y estuvieron con nosotros a través de este en vivo. Muchas gracias también. Sé que no se pudieron leer todas las preguntas, pero ya tienen la información de contacto de Galia. Y nuevamente les recuerdo, nos vemos el siguiente mes, como siempre, a la hora del lunch.